Saludos cordiales, licenciado Eric Hernández. Les saluda Janet Carranza. En este momento voy a iniciar con unos problemas relacionados a la materia Introducción a la Teoría de Números. Y el problema nos dice, problema número 1, calcular tau 116424 y sigma 116424. Primeramente daré solución a la que es esta, a tau. Vamos a calcularla. Si tenemos, la solución nos daría, si tenemos f por n es igual a sub 1 más 1. Cerramos acá paréntesis. Luego tenemos a sub 2 más 1. Cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis y luego a sub k más 1. Cerramos paréntesis. Luego acá tenemos tau. Esto vamos a abrir paréntesis. Acá tenemos tau, lo que es 116424, lo trasladamos para acá. Y esto nos da un igual de, abrimos paréntesis, 3 más 1, cerramos paréntesis. Luego tenemos otra vez 3 más 1. Cerramos paréntesis, aquí igual, abrimos paréntesis, tenemos 2 más 1. Y abrimos paréntesis de nuevo, 1 más 1 y cerramos paréntesis. Esto es igual a 4 por 3 por 2. Si bien vemos que tenemos 96 divisores. Vamos a hacer una pequeña tablita y vamos a iniciar acá 116424, que son estos que tenemos acá al inicio, y vamos a colocar acá los divisores. Luego tenemos acá, nos quedaría 58, 212 y siempre por 2. Luego tenemos 29, 2009, 106, siempre por 2. Luego tenemos 14.593. Esto sería por 3. Y acá tenemos 4851. Siempre sería por 3 también. Y 1617 también sería por acá usando el 3. 539. Este sería usando 7. Y 77. Siempre con el 7 y luego llegamos a 11. Acá también a 11 y luego terminando con 1. En total, vemos acá, nos queda esta cantidad que es 116424. Es igual a 2 elevado a la 1. 3 elevado a la 1, 7 cuadrado y 11 a la 1. Acá tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Bueno, en solución tenemos, vea que tenemos 96
divisores, que es esto. Ahora vamos con respondiendo lo que es la solución de sigma. Bueno, ahorita vamos a calcular sigma. Tenemos como paso número 1, le escribiríamos. Vamos para calcular la suma de los divisores, que es esto, 11, 64, 24. Nos ayudaremos de la fórmula, que es sigma por n es igual a, vamos a usar la fórmula p sub 1 elevado a sub 1 más 1 menos 1 sobre p sub 1 menos 1, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis por p sub 2 elevado a sub 2 más 1 menos 1. Luego lo dividimos en p sub 2 menos 1. Cerramos paréntesis hasta... abrimos paréntesis de nuevo. P sub k elevado a sub k más 1 menos 1 sobre p sub k menos 1. Acá cerramos paréntesis. Bueno, teníamos como teníamos teníamos que 11, 64, 24 es igual a 2 al cubo por 3 al cubo por 7 al cuadrado por 11. Vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos sigma de 11, 64, 24. Esto nos da un igual a, vamos a abrir paréntesis, 2 al cubo más 1 menos 1 sobre 2 menos 1. Cerramos paréntesis. Vamos a abrir paréntesis de nuevo. 3 al cubo más 1. Luego acá abajo colocamos menos 1 siempre sobre 3 menos 1. Cerramos paréntesis de nuevo. Abrimos paréntesis por 7 elevado al cuadrado más 1. Siempre bajamos menos 1. Aquí escribimos 7 menos 1 y cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis de nuevo. 11 elevado a 1 más 1. 1, aquí bajamos siempre menos 1. Sobre 11 menos 1 nos quedaría acá. Cerramos paréntesis de nuevo. Entonces tenemos que sigma de 11, 64, 24 es igual a 15 por 40 sería por 57 y por 12. Entonces sería sigma de 11, 64, 24 es igual a
410400. Así nos queda la respuesta del problema número 1. Ahora bien, ahora seguiré con el problema número 2, que nos dice, este es un poquito más amplio y nos dice: sea n pertenece a los enteros positivos, sea n sub 1, n sub 2 hasta llegar a n sub t, todos los divisores todos los divisores positivos de n, definimos la función f de n igual a sigma por n sub 1 más sigma n sub 2 más hasta llegar a sigma n sub t. Prueba, dice que la función f es multiplicativa. Ahora bien, vamos a iniciar. Sabemos por definición que si f sub n es una función multiplicativa, tenemos que f, esta sería la solución. F sub n es igual a una sumatoria de f de m. Entonces f sub n, entonces f sub n es multiplicativa de n. Además, una función aritmética denotada por f m se denomina multiplicativa. Si f sub 1 es igual a 1 y además cumple f por m por n. Entonces, como vemos que esto es igual a decir f por n, f por m. Lo cerramos en paréntesis cuando m y n son números enteros comprimidos. En efecto, sabemos que n descompuesto en los factores primos tomaríamos la forma de entonces n es igual a p sub 1, p sub 2 hasta llegar a p sub t. Con p sub 1 y hasta llegar a p sub t. Estos son primos distintos, los divisores. Ahora bien, tenemos que n sub 1, n sub 2, separado siempre por coma, n sub 3, hasta llegar a n sub t. Son todos de la forma, son todos de la forma p sub 1, p sub 2, hasta llegar a p
P sub n, teniendo en cuenta con 0 igual a A. Acá tenemos así, acá lo separamos como, es decir, los sumandos de 1 más P sub 1 más P sub 2 P sub 1, perdón, al cuadrado más hasta llegar a P sub 1 de K sub 1. Cerramos paréntesis, luego abrimos de nuevo. 1 más P sub 2 más P sub 2 elevado al cuadrado más hasta llegar a P sub 2 K a la 2 elevado a K a la 2. Entonces tenemos que, abrimos paréntesis, 1 más P sub n más P sub n al cuadrado hasta P sub n hasta llegar a P sub n elevado a K sub n. Cerramos paréntesis. Es decir que sigma por n se puede representar como sigma por n es igual a, abrimos paréntesis, 1 más P sub 1 más P al cuadrado hasta llegar a P sub 1 elevado a K menos a K sub 1, perdón. Cerramos paréntesis por 1 más P sub 2 más P sub 2 elevado al cuadrado más a más hasta llegar a P sub 2 elevado al K cuadrado. Cerramos paréntesis, abrimos de nuevo, sería 1 más P sub n más P sub n al cuadrado hasta llegar a P sub n elevado a K sub n. Cerramos, entonces tenemos que sigma de n es igual a P sub 1 elevado a K sub 1 más 1 menos 1 sobre P sub 1 menos 1 por P sub 2 elevado a K sub 2 más 1. Acá colocamos el menos 1 sobre P sub 2 menos 1 hasta llegar a P sub n menos 1 elevado a K sub n más 1 sobre P sub n menos 1. Seguidamente tenemos que entonces con estas representaciones, si decimos que MSD por M por N es igual a 1, esto quiere decir que sus factorizantes son de la forma M igual a P sub 1 elevado a K sub 1. P sub 2 sería elevado a K sub 2 hasta P sub n elevado a K sub n.
Entonces sería n igual a sub 1, k elevado a k sub 1, sub 2, elevado a k sub 2, hasta k sub n elevado a n. Con P y QI para todo I que pertenece a los enteros positivos. Por tanto, tenemos que m por n es igual a p sub 1 elevado a k sub 1, sería acá. P sub 2 elevado a k sub 2 hasta llegar a p sub n elevado a k sub n por q a la 1 q sub 2 elevado a g a la 2 hasta llegar a n elevado a la n. Entonces denotamos que que tenemos entonces se puede decir que sigma es igual por m por n es igual a p sub n de k sub 1 más 1. Acá siempre le agregamos menos 1 sobre p sub 1 menos 1. Aquí lo multiplicamos por p sub 2 menos 1 elevado a k sub n más 1 sobre siempre p sub 2 menos 1 hasta llegar a p sub n menos 1 elevado a k sub n más 1 siempre sobre p sub n menos 1 por a la 1 menos 1 tenemos acá más 1 elevado a la 1 sobre menos 1 hasta que sub n elevado a r sub rn más 1, acá siempre queda menos 1 sobre n menos 1. Esto sería equivalente a tener sigma por m y m es igual a sigma por m y sigma por n. Por lo cual vemos que f sub n es igual a sigma de n sub 1 más sigma de n sub 2 hasta llegar a sigma n sub n. Es decir, que es multiplicativa, ya que todos los términos de sigma
NI toman la forma de sigma NI. Esto es igual a P sub 1 elevado a K sub 1 más 1, siempre menos 1 sobre P sub 1 menos 1 por P sub 2. P sub 2 elevado a K sub 2 más 1, siempre acá dejamos menos 1, y sobre P sub 2 menos 1 hasta llegar a P sub n elevado a K sub n más 1, siempre dejamos menos 1 acá, y por lo tanto sería sobre P sub n menos 1, lo cual dado que MCD por MN es igual a 1, y vemos que cumple para sigma por M, sigma por N. Esto es igual a sigma de M y N. Concluyendo que F sub N es multiplicativa, como se concluiría. Ahora tenemos lo que es el problema número 3, que nos dice: pruebe que sigma por 1 más sigma por 2 hasta llegar a sigma sub n es igual a, abrimos corchete, n sobre 1 más 2 n sobre 2 hasta llegar a n, abrimos corchete, n sub n. Entonces, por inducción tenemos que para n es igual a 1. Se tiene que sigma 1 es igual a 1 sobre 1. Supongamos que la igualdad es válida para n y que demostramos su validez para n más 1. Tenemos por hipótesis de inducción que sigma 1 más sigma por 2 hasta llegar a sigma n, esto es igual a, abrimos corchete, n sobre 1 más 2, abrimos de nuevo corchete, n sobre 2 multiplicable por 1 hasta llegar a n, abrimos corchete, n sobre n, volvemos a cerrar de nuevo. Entonces decimos que sigma por 1 más sigma por 2 hasta llegar a sigma por n más sigma por n más 1. Esto es igual a, abrimos corchete de nuevo, n sobre 1, volvemos a cerrar, más 2, volvemos a abrir corchete, n sobre 2, vemos a cerrar,
hasta llegar a, abrimos corchete de nuevo, n sobre n, volvemos a cerrar, más sigma por n más 1. Ahora si tenemos que sobre n más 1, entonces sería, abrimos corchete, n más 1 sobre s, cerramos de nuevo, esto nos queda igual a n sobre s, cerramos, más 1, mientras que si está n por n más 1, entonces decimos, abrimos corchete, n más 1 sobre cerramos corchete igual a n, abrimos corchete, sobre, según esto tendríamos que n más 1 sobre 1 más 2, abrimos corchete de nuevo, n más 1 sobre 2, cerramos corchete de nuevo, más hasta llegar a n, abrimos corchete, n más 1 sobre n, cerramos corchete de nuevo, entonces igual a n sobre 1 más 2 sobre n sobre 2 hasta llegar a n. Abrimos corchete, 2 n sobre n sería. Cerramos, más x, donde x es el número de divisores de n más 1, es decir, que x es igual a sigma de n más 1, que es lo que se quería comprobar, ¿verdad? Que sigma x igual a sigma de n más 1. Y aquí finalizamos con este ejercicio. Muchas gracias.